Pues yo pienso que toda la gente tuvimos confianza en él y más que nada esa gente que no tiene papeles pues ya perdió la esperanza y la verdad, o sea, qué decepción con Obama. Ahora que dos universidades de Estados Unidos estudiaron el programa Comunidades Seguras, llegaron a la conclusión que en vez de sacar a criminales que afecten la seguridad de Estados Unidos y alteren la paz que reina en Estados Unidos, descubrieron que comunidades seguras fueron dirigidas a las comunidades latinas fundamentalmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les saludo cordialmente en otra edición de este programa Foro Más Latino. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy le vamos a hablar de dos temas de suma importancia. El primero, sobre la reforma migratoria, donde estos días pasados el presidente Barack Obama anunció que la supuesta orden ejecutiva para cambiar el sistema de inmigración la va a realizar, pero hasta después de las elecciones del 4 de noviembre. Posiblemente recuerda usted que fue en el mes de junio de este año cuando enfatizó que sin el Congreso tomaría una decisión por decreto y anunciaría estos cambios. Bueno, ahora dice que no. En cuanto fue anunciado esto, los defensores de los inmigrantes, tales como las organizaciones sindicales ECIU, manifestaron su desacuerdo. Por su parte, Arturo Carmona de Presente.org calificó el retraso como vergonzoso. Por su parte, la presidenta de United We Dream, Cristina Jiménez, fue más dura y lo definió como una cachetada para la comunidad latina. ¿Usted qué piensa? ¿Recuerda que el mandatario en el 2007 prometió la reforma migratoria? Dijo que en los primeros 100 días arreglaría este sistema de inmigración, ya que estaba obsoleto. En ese entonces los latinos lo apoyaron y llegó así a la Casa Blanca. Sin embargo, no cumplió su promesa. A cambio, optó por su legado de la reforma de salud, lo que se conoce como Affordable Care Act o Obamacare. En el 2012, ante la ausencia de la reforma migratoria y la urgencia de contar con el voto latino, 2 meses antes de las elecciones, otorga por orden ejecutiva la acción diferida para los Dreamers. Nuevamente, gana las elecciones y es reelecto. Ahora ya no está en los comicios. Los que están en la boleta electoral son los senadores y algunos de ellos, principalmente los demócratas, aparentemente han presionado al mandatario para que retrase esta orden ejecutiva. Entre ellos, Mary Landrieu de Luisiana, Mark Pryor de Arkansas, Kay Hagan de Carolina del Norte, entre otros. Quiero decirle que por su parte el director del Centro de Estudios sobre Inmigración en Washington, D.C., Mark Krikorian, indicó que haber anunciado la orden ejecutiva antes de noviembre hubiera sido como darle su Navidad a los republicanos en el mes de septiembre. Surge aquí la pregunta, ¿hasta qué punto se verán perjudicados los senadores y congresistas demócratas por este tema que sin duda afecta más a los legisladores en los estados fronterizos? Aquí es donde se la juega el presidente. Le importa más el Senado y no lo quieren perder en noviembre. De otra forma, no podría hacer nada. Imagínese usted con un Senado y un Congreso republicano. Las críticas hacia el mandatario están cada vez más intensas por parte de los latinos, a quienes ya lo han calificado como el deportador y jefe. Estos grupos indican que alrededor de 1,100 indocumentados están siendo deportados diariamente, entre ellos los más de 50,000 menores centroamericanos quienes llegaron durante el primer semestre de este año. Para analizar este tema, el día de hoy tendremos a un representante estudioso que tiene 2 maestrías en estudios latinoamericanos, Roberto Celis. Le presentaremos reacciones de la gente ante el anuncio del presidente. Además, la opinión de un defensor de los indocumentados. Por otro lado, le reitero que hoy también hablaremos del debate para la gobernatura de California entre el demócrata Jerry Brown y su contendiente, el republicano Neal Kashkari. Lo invito para que nos escriba a través del Twitter, @MarcosPalma2011 y también @Foro Más Latino. Ya regresamos. Señora Razo, ¿qué piensa usted de esta decisión del presidente Barack Obama que no va a tomar estas órdenes ejecutivas antes de las elecciones, sino que va a ser hasta después?
Pues yo pienso que toda la gente tuvimos confianza en él y más que nada esa gente que no tiene papeles pues ya perdió la esperanza y la verdad, o sea, qué decepción con Obama. ¿Piensa que le vaya a afectar en las elecciones particularmente a los congresistas o a los senadores demócratas? Porque pues él es demócrata y ahora con esta situación, ¿cree usted que la gente pues ya no va a votar por ellos? Yo pienso que ya no vamos a tener la misma confianza en decir, ¿sabes qué? Esta persona sí nos apoyó, al que no hubo los hechos, las cosas que había prometido no las cumplió. ¿Qué piensa usted de la reforma migratoria? ¿Por qué es importante que se dé una reforma migratoria? Porque todos deberíamos de ser iguales, todos deberíamos de pagar impuestos, no abusar tampoco de la gente que no tiene papeles, o sea, que les agarren su dinero, sus taxis que pagan es algo adicional y que dónde queda ese dinero, queda aquí mismo en el gobierno y pues ¿para qué? Pues para que todos tengan papeles, todos trabajemos con la misma igualdad. La reforma nos beneficiaría a mucha gente, ¿verdad? Y pues siempre con promesas y no cumple nada, está muy mal eso. ¿Piensa que la gente le pierde ya la fe cuando alguien promete algo y no cumple? Sí, claro que sí, ya la verdad por eso votamos por él, porque como ellos fueron muy discriminados y pensamos que de esa forma iba a él a hacer algo por nosotros, pero parece que no. Que ahora no va a dar esta situación de la orden ejecutiva antes de las elecciones, sino hasta después. ¿Usted qué piensa de eso? Pues prácticamente que no va a hacer nada, pues ya nos está diciendo claro, pues se está cambiando de opiniones a cada instante y a cada momento, no va a hacer nada. ¿Eso qué le da a entender a usted de los políticos, de que pues estamos igual que en otros países centroamericanos que prometen y no cumplen? No, pues que pues ya son mentiras esas, o sea, nos está engañando a todos. ¿Usted cree que el pueblo latino pues sigue siendo pues el chivo expiatorio, sigue siendo el patito feo de que pues ahí como quiera los seguimos tratando como ellos quieran y pues al cabo no se levanta, no se manifiesta? Es probable que sí. Ahora le quiero dar la bienvenida a Roberto Celis, quien tiene una maestría en estudios latinoamericanos y ya nos ha acompañado en otros programas hablando sobre inmigración, además de otros temas que tienen que ver con la política estadounidense y también con Latinoamérica. Roberto Celis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Marcos. ¿Cómo estás? Su reacción al respecto de esta decisión del presidente Barack Obama, quien en el mes de junio dijo que tomaría una orden ejecutiva ante este sistema de inmigración que ya es obsoleto, pero parece que lo va a dejar hasta después del 4 de noviembre. ¿Cuál es su reacción? Bueno, el mensaje es confuso para empezar. O sea que Obama sabía que tenía que atender a la comunidad latina porque era una promesa de campaña, incluso al principio de cuando él se lanza como candidato a la presidencia. Sin embargo, fue postergando esto durante el primer término, y ya en el segundo término entonces ya él decide que pues él tiene que empezar a cumplir con esos compromisos que adquirió con la comunidad latina. Pero las circunstancias, las situaciones no se han dado, más que nada por la poca participación o casi la participación nula de parte de los republicanos en la Cámara de Congreso, en la Cámara de Representantes. Entonces él decidió por su parte tomar la iniciativa y el sector ejecutivo entonces tomar ya la iniciativa para que se den los pasos para empezar a generar un proceso donde se incorpore a los 11 millones o más de personas indocumentadas en el país. Claro está que los republicanos establecieron una demanda en contra de él e incluso lo invitaron a él. Le dejaron saber que estaban esperando que él por su cuenta tomase la iniciativa de remediar este problema de inmigración para incorporarlo a la demanda en contra suya. Él ha estado consciente de eso. Sin embargo, creo que lo que sucede es que esto es político, la decisión que tomó es plenamente política. Es una política calculada. Es una forma de decir, vamos a ver cómo nos va aquí y después tomo la decisión. Pero ahorita, antes de llegar a eso, quisiera que me dijera, ¿cómo interpreta usted la postura del Tea Party, que están dentro del Partido Republicano, pero que son los que están controlando? Lo vimos con el Affordable Care Act y ahora con la reforma migratoria,
tenemos al senador de Texas, Ted Cruz, que está influyendo mucho. ¿Hasta qué punto influyó para que el presidente llegara a tomar esta decisión de aplazar esta orden ejecutiva? Bueno, antes que nada tenemos que aclararle al público que el Tea Party es la creación de Dick Sargent, que era un miembro del Congreso, que él terminó su término y él empezó el Tea Party con elementos, gente de la ultraderecha, generalmente son personas con un potencial financiero tremendo, que ellos pueden financiar muchas de las campañas para apoyar o desacreditar a los mismos republicanos que estén de acuerdo o que desaprueben la política del Tea Party. Entonces, el resultado es que John Boehner, por ejemplo, que es el líder del Congreso, de la Cámara de Representantes, él está bajo la dirección del Tea Party. Él responde al Tea Party, así como otros elementos. Ted Cruz, naturalmente, él se ha considerado como para postularse a la presidencia. Él reclama que sí, él es miembro del Tea Party, lo reconoce el partido y él está haciendo esfuerzos por que cuente con el apoyo financiero del Tea Party para su campaña. Y de hecho ya se habla de la mancuerna de esa unidad entre Rick Perry, el gobernador de Texas, con Ted Cruz para lanzarse en el 2016. Pero volviendo a esta situación de posponer esta orden ejecutiva, lo vimos ahorita en estas personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar en la calle, que dicen que le pierden la confianza. Se le pierde la confianza al político por esto de prometer y de no cumplir. ¿Se puede decir que son todos los políticos, la mayoría de los políticos? Yo creo que no podemos culpar al pueblo, a los habitantes que están residiendo aquí en el país, que vienen del exterior, por la simple y sencilla razón de que esta ha sido una lucha de muchos años, no ha sido nada más algo que le tocó a Barack Obama. Esta lucha data desde los mediados o más allá de los 80, de la década de los 80. Y el único que realmente pasó una amnistía fue Ronald Reagan, y seguido por Bill Clinton. Fuera de estos dos políticos, de estos dos presidentes, no se ha pasado una reforma migratoria realmente con garra, con profundidad. Entonces, ya se espera una reforma porque la gente ha esperado todo este tiempo. Y naturalmente sí, siguen llegando más personas, pero claro está, la reforma comprende un plazo, un tiempo límite que permite e incluye cierto número de personas. Las otras personas, como dice la ley, van a tener que esperar, ¿verdad? Porque hay otras personas fuera, en el exterior, que están esperando también la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos vía legal. Si me lo permite, Celi, vamos a ir a una pausa, pero quiero cerrar este segmento con esta frase que dice que el prometer no empobrece, lo que aniquila es el dar. Así es que posiblemente es algo que se puede aplicar en esta situación con esto del presidente Barack Obama, que ha prometido, pero no ha dado, porque si da, pues lo aniquila. Vamos a unos mensajes. Más adelante le vamos a presentar la reacción de un líder de los indocumentados en el Valle de Coachella, un señor que ha defendido por años y años las luchas de este pueblo inmigrante que ya está aquí en los Estados Unidos y que aún sigue luchando por esta inalcanzable reforma migratoria aquí en los Estados Unidos. Ya volvemos. ¿Qué piensa que el presidente Barack Obama en su campaña prometió una reforma migratoria y posteriormente no la cumplió? ¿Qué piensa usted de eso? Pues mal, todos confiamos en él y nos está quedando mal, ¿no? Después de su segunda campaña, él prometió que ayudaría a los Dreamers, a los jóvenes, y les dio 2 años de permiso para estar en el país. Cumplió nada más eso, y ahora actualmente él dijo que iba a tomar una orden ejecutiva para tratar de detener las deportaciones antes de las elecciones del 4 de noviembre, y tal parece que lo va a aplazar hasta después de las elecciones del 4 de noviembre. ¿Usted qué piensa de eso? Pues por los Dreamers estuvo bien, pero ojalá se apurara a dar alguna reforma para que pudiéramos estar bien aquí en este país. ¿Por qué cree que hay tanta problemática? ¿Por qué tanto largas a esta situación de la reforma migratoria? ¿Usted qué es lo que piensa?
Pues no sé, no. El hecho de que prometa algo y no cumpla, ¿cómo lo interpreta usted eso? Pues yo pienso que ha de ser pura, ¿cómo se dice? Que no llegan a un acuerdo ellos o algo que están siempre los dos partidos en contra y no se ponen de acuerdo en una cosa u otra. Si le dice a alguien algo y no le cumple, ¿usted cómo interpreta eso? Pues muy mal, que no tiene palabra o simplemente que no tiene palabra para cumplir las cosas. ¿Cree que así son los políticos o cree que algunos nada más? No, casi la mayoría son así. Sí, desgraciadamente así son. Pues ya van 2 veces que nos deja abajo el presidente y lamentablemente yo pienso que no va a cumplir esta ley y esperemos lo mejor. Él dice que son los republicanos, él dice que es el Congreso. Él tiene el poder como jefe ejecutivo para cambiar las leyes sin andar por la Cámara de Representantes. Él es el presidente por algo. ¿Cree que la gente le va a perder la confianza? ¿Van a perder la confianza en las elecciones próximas del 4 de noviembre? Yo ya le perdí la confianza. Para mí nomás lo único que quiso es hacer la reforma de la... ¿Salud? Sí, exactamente. Esa era su... Ahora le presenta un defensor de los inmigrantes indocumentados. Él es muy querido en el sur de California, particularmente en el Valle de Coachella. Se trata del señor Mario Lascano, presidente de un club conocido como Comité Latino. La reforma migratoria es una cuestión humana, es una cuestión económica, es un problema de crecimiento de la economía de Estados Unidos que se tiene que resolver prácticamente, pero los partidos políticos, tanto demócrata como republicano, se han aprovechado de la situación de unos a favor de los indocumentados, otros en contra de los indocumentados, entonces echan la bolita uno al otro y tienen como rehenes prácticamente, como presos de esta situación a más de 11 millones de personas. Así vemos que con todos sus defectos, Bush intenta impulsar una reforma migratoria, pero como su partido ya no le interesaba porque Bush estaba de salida, su partido aprieta menos, los demócratas no aprietan mucho, ¿no? Y cae la reforma migratoria en 2 intentos con Bush. Llega la esperanza. No hay que olvidar que a la salida de la administración Bush, este país estaba jodido, fregado, destruido. Acuérdense nada más los millones de despedidos, la pérdida de trabajos increíbles, los latinos, ¿cuántos no perdieron su casa de años de trabajo, ¿no? De años de trabajo. Este país se necesitaba reconstruir y Obama vino a prometer lo que todos queríamos oír. A cada quien le dijo lo que queríamos oír, ¿no? Y surgió como la gran esperanza. Pero Obama tenía ante sí un problema económico brutal, ¿no? Que Obama no cumplió su promesa de que a los 3 meses iba a hacer la reforma migratoria, sí. Y a mí se me hace que se equivocó. Porque si Obama, en vez de propulsar la reforma de salud, hubiera votado la reforma migratoria, ahorita sí tenía en sus manos no nada más a la comunidad latina, sino a parte importante de las comunidades asiáticas, ¿no? Y como parte de la comunidad blanca y negra que tienen también indocumentados. Se equivocó, hizo la reforma de salud, todo para que el otro partido a cada rato esté votando de cómo terminar con el Obamacare, ¿no? Y sin embargo, cuando el Obamacare comienza a caminar y hay cosas que no caminan, ¿no? Inmediatamente demandan a Obama por el Obamacare que ellos no quieren. Los Dreamers. Bien, mis respetos para los jóvenes Dreamers, para los que verdaderamente luchan, no para los que están cosechando la lucha de una parte pequeña e importantísima de la lucha por la reforma migratoria, que son los verdaderos Dreamers. Estos lucharon, se enfrentaron, batallaron y el presidente Obama tenía 2 opciones: cómo callarlos, cómo ganárselos como aliados, porque yo recuerdo el día que le callaron la boca cuando Obama dijo: yo apoyo a ustedes y su lucha, y ellos dijeron: ¿cómo? Se está sacando a nuestros padres, nos está sacando a nosotros, y lo callaron. Y me acuerdo cómo callaron al candidato republicano. Con esta enorme valentía de los Dreamers y con el apoyo del resto del movimiento migratorio, Obama tenía que calmar y dejarse de ver como antiinmigrante. Y entonces
da un apoyo migratorio a los Dreamers que se llama acción diferida, ¿no? Pero una acción diferida que 4 veces los republicanos han votado por terminar. Que los republicanos no han votado medidas migratorias, claro que las han votado. Después de que el Senado aprobó la versión de la reforma migratoria, la Cámara de Representantes actual ha votado 4 veces por terminar por los Dreamers y pedir deportarlos. Eso no se nos debe de olvidar. Uno de los candidatos del Partido Republicano, Ted Cruz, ha sido claro, ¿no? Terminar con acción diferida y deportar a quien merezca ser deportado. Lo mismito que dijo el otro candidato, Romney. Lo mismito. Entonces, el problema de migración es más complejo. Ahora, ¿y Obama qué? Obama tiene, ahora que 2 universidades de Estados Unidos estudiaron el programa Comunidades Seguras, llegaron a la conclusión que en vez de sacar a criminales que afecten la seguridad de Estados Unidos y alteren la paz que reina en Estados Unidos, descubrieron que comunidades seguras fueron dirigidas a las comunidades latinas fundamentalmente. A las zonas donde había gran concentración de latinos, allí se fue comunidades seguras. A otros lugares, nanay, allí no. Y es por eso el elevado número de deportados, en donde la gran mayoría de personas son personas que las agarraron por estar manejando, por tener una infracción menor de tráfico, que sacan a familias, dividen familias en todas las grandes concentraciones latinas del país. Y así llegamos a la espantosa cifra de 2 millones de personas, que discúlpenme lo que les voy a decir. Eso no son números, ese es dolor real. Ese es dolor y sufrimiento de personas que vieron como su papá, su mamá, un hermano, una novia, un primo, un amigo, un compañero de trabajo fue detenido y su familia quedó tronada, fue destruida aquí y en el país de origen de esta persona. El que Obama se le haya llamado el comandante en jefe de las deportaciones, se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Que aminoró con acción diferida, de acuerdo. Pero ahora, la pregunta es, ¿hizo bien Obama en aplicar comunidades seguras, un programa de la administración Bush? Evidentemente que mi respuesta es no. Porque mientras más gente deportaba y más invertían en la seguridad en la frontera, los republicanos, los ultraderechistas del Partido Republicano, más y más pedían. Nunca van a aceptar, ese es mi punto de vista, Ted Cruz y el Tea Party jamás va a aceptar que el problema migratorio pase por la legalización de la gente. Ese es un problema no práctico, es un problema para ellos político, ideológico. Ellos creen que los indocumentados vinieron a invadir Estados Unidos y se les olvida que el maíz que comen, que el jitomate que comen, que las verduras que comen, ¿sí? Que las casas donde viven, muchas de ellas fueron hechas por manos de indocumentados. Entonces, estos señores quieren todo de los indocumentados, pero nos quieren tener como lo que somos, esclavos de la época moderna. Entonces, aquí tienes un campo de batalla entre los republicanos y los demócratas diciendo que nos apoyan y cuando debían de haber hecho la reforma migratoria no la hicieron, pero los más efectivos han sido los republicanos, porque han impedido que se haga una reforma migratoria, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando Obama dice, voy a tomar una medida porque el Congreso no ha tomado medidas, inmediatamente el presidente de la Cámara de Representantes salga a decir, no lo haga, usted no lo debe de hacer? Y él, porque no hizo el intento, ¿no?, de la reforma migratoria, porque no dejó que la Cámara de Representantes siquiera la discutiera, porque ellos quieren controlar el Senado. Ahora, ¿qué va a pasar si Obama da una acción diferida a más indocumentados? Yo creo que los republicanos van a estallar, ¿no? Van a estallar, los ultraderechistas van a estallar aún más y van a poner más obstáculos a la reforma migratoria. ¿Qué va a pasar la siguiente elección presidencial? Si la gana un presidente demócrata, pero si los republicanos agarran la Cámara de Representantes y se apoderan del Senado, ¿qué reforma migratoria vamos a tener? Si es el Congreso el que debe de promulgar la reforma migratoria, ¿no?
Entonces, la reforma migratoria se ha convertido, la vida diaria de los indocumentados se ha convertido en un juego político, ¿no? De gente sin escrúpulos, ¿no? Sin escrúpulos con el problema de los niños en la frontera. Dios mío, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que se bombardee México para parar el ingreso de personas indocumentadas, como dijo una señora ultraderechista en Nueva York, ¿no? Así, o como hay personas que dicen que todos los indocumentados cruzan la frontera con una carga de droga, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de la gente indocumentada es gente buena, gente trabajadora, gente que se vino a echar para adelante y ha respetado la inmensa mayoría de las leyes. Entonces, desde mi muy personal punto de vista, ¿no? Estamos metidos en un broncón. Si Obama da alivio migratorio a una parte de los indocumentados, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Lo van a seguir deportando? ¿Qué va a pasar si en un momento dado el pueblo estadounidense se olvida quién fue culpable de la última gran depresión que tuvimos aquí, del año 2007, 2008, 2009, en donde nos la estábamos viendo, pero feo? Para que los latinos hayamos perdido cerca del 40 o más % de la riqueza adquirida en muchos años de trabajo, casas perdidas, trabajo perdido, bienes perdidos, ¿no? Se nos olvida lo duro que ha sido reconstruir este país después del gran desastre de la guerra de Irak, todo porque el señor Bush quería el petróleo de Irak y destruyó este país aparte de Irak. Entonces, ¿qué hacemos? Si Obama no quiere aparecer como el gran deportador, va a apoyar a unos cuantos, a una porción de los indocumentados en perjuicio de la gran mayoría de los indocumentados. ¿Qué hacer? Es una pregunta bien difícil de dar. Yo, como persona, creo que debemos luchar por todos, ¿no? Algo parecido a California, ¿no? Cada vez reconociendo más el papel de los inmigrantes en California, lo importante que son para la economía de California y que mucho, mucho mejor estaríamos si estuvieran legales. Lascano, presidente del Comité Latino del Valle de Coachella. Al regresar vamos a analizar esta opinión con el señor profesor Roberto Celis, que tiene estudios latinoamericanos, todo ese contexto de lo que es la reforma migratoria. Ya regresamos. Antes de entrar de lleno a lo que es el análisis del señor Mario Lascano, vamos a retomar esta frase que le dije en el segmento anterior, esta frase que dice que el prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, y esto porque el profesor Roberto Celis me pidió que le trae unos recuerdos a esta frase, profesor. Sí, me recordó mucho al México lindo y querido y a los presidentes que cada sexenio hacían promesas similares, pero no cumplían. Hay dos que me quedaban muy grabados en la memoria. Uno de ellos es José López Portillo y el otro es Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué es lo que prometía en ese entonces José López Portillo? José López Portillo prometió que iba a sacar al país de la encrucijada económica en la que estaba metido México y al final terminó llorando y diciendo que iba a defender el peso como perro y llorando en el último, ante la Cámara de Congreso, lloró y le pidió perdón porque le había fallado a México, ¿no? Y ese Luis Echeverría. Y se retiró multimillonario. ¿Y Luis Echeverría qué prometió? Luis Echeverría, por lo menos él no tuvo el descaro de decir, yo les prometo a los mexicanos que van a vivir mejor, ¿no? O sea, que todos van a ser millonarios como yo cuando me retire. Pero él se retiró siendo el don, reemplazando a Miguel Alemán, que era el don que representaba el padrino que representaba a México a nivel de las instituciones financieras internacionales y avalaba los préstamos a México. Pero que no podemos pensar que la mayoría del político promete. Acuérdese otra frase que se dice, les prometo el puente, y contesta al pueblo, pero no es río, pues también les construyo el río. No hay problema, le traemos el agua también. Entonces, sí, como ya es, aunque sea manera de broma, pero se aplica. Sí.
se aplica. Vamos a retomar el asunto del señor Mario Lascano, que hace un análisis muy completo acerca de la reforma migratoria. Él maneja que se echan la bolita unos con otros, republicanos y demócratas. El expresidente George W. Bush tuvo 2 oportunidades, 2 intentos de llevar a cabo la reforma migratoria, aplicando comunidades seguras. Tenemos que un gran número de personas deportadas, 2 millones se habla en lo que va de la administración del presidente Obama, que se le ha dado el adjetivo de comandante y jefe de los deportados. Lo curioso es que bajo George W. Bush era más visible en las redadas. Las redadas se dieron, pero en su efervescencia durante el Pero no se compara con lo de Barack Obama. Pero Barack Obama pasó, las redadas se llevaban a cabo, las deportaciones se llevaban a cabo, pero de una manera más sutil, no se daban a conocer. Los medios de comunicación lo mencionaban, pero si no es por los medios hispanos de comunicación, no te enterabas tú de lo que las deportaciones ocurrían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El señor modificó las condiciones para que, según él, se deportaban a las personas que eran criminales y se buscaba exclusivamente a esas personas. Supuestamente los servicios de migración entonces se dedicaban a catear y a buscar, ¿verdad? Filtrar y buscar a las personas que eran criminales, que tenían récord criminal en los Estados Unidos, para detenerlos y deportarlos. Pero eso no fue realmente toda la historia. El caso es que creo que son como más de 2 millones de personas deportados, que han sido deportadas. y actualmente hay en la mira cerca de 60 a 75 mil personas para ser deportadas. Si no pasa Obama algo en el futuro, corre el riesgo de que los 600,000 Dreamers terminen también en proceso de deportación. Siempre y cuando llegue pues otro presidente republicano, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero ahorita algo interesante que dijo el señor Mario Lascano, que van a estallar los republicanos si el presidente hubiera anunciado la orden ejecutiva. Y que también fue un cálculo por parte del presidente. Si él lo hubiera hecho en estos días y hubiera regularizado o les hubiera dado una oportunidad a los papás de los Dreamers de poder legalizar, porque es lo que se especulaba, es lo que se esperaba, que en esta regularización de los Dreamers ya se les diera a los papás también un permiso, por lo menos algo temporal. Pero hubo amenazas y por eso es de que dice, no lo hagas. ¿Cómo interpretar esta situación? Explotar los republicanos. Verías, primero que nada, a través de Fox, la cadena de televisión Fox, a Sarah Palin, a Romney, el ex candidato del Partido Republicano a la presidencia, todas estas gentes, ¿verdad? Todos los comentaristas de radio que movilizan a los ultranacionalistas de sangre roja y azul norteamericanos que defienden el patriotismo, volteándose y exigiendo entonces que vayan a las urnas a votar a favor de republicanos para derrocar a los demócratas y apoderarse del Senado y tener control de las 2 cámaras, y eso haría la vida imposible y jaque mate a Obama en los siguientes 2 años. Pero de hecho lo van a hacer. Recuerda lo que es el Affordable Care Act. El año pasado, a finales del año pasado, el senador Ted Cruz cerró el gobierno por el Affordable Care Act, quería que no entrara en efecto, y ahora también. Y sin embargo le salió el tiro por la culata, porque al final los republicanos perdieron credibilidad con el pueblo, demostraron que la Cámara de Congreso y el mismo Congreso era inefectivo, no había pasado ningún tipo de legislación en 2 años que llevan o más, y que era un cuerpo legislativo nulo, muerto, no funcionaba. Entonces, ¿por qué no jugársela? Ante esa situación de que los republicanos perdieron con ese cierre del gobierno en diciembre, ¿por qué no jugársela ahorita el presidente Barack Obama y haber anunciado esa orden ejecutiva, así como lo hizo 3 meses antes de su reelección, donde les dio el permiso a los Dreamers de poder estar aquí por 2 años? Por la razón sencilla de que los republicanos toman la información, la noticia, la cambian, ellos terminan siendo víctimas de sus propios actos
ellos se victimizan y terminan culpando al presidente ser el que incita a causar estos problemas, ¿verdad? Y terminan culpando. Entonces, a la vista de, por ejemplo, que no hay una completa recuperación económica, la culpa, Obama, sus tácticas, sus medidas, su implementación para la recuperación económica no ha sido cierta. ¿Por qué? Porque Obama escogió mal el camino. No es cierto. El sector privado tiene más de, ¿qué será?, $1 trillón guardados, que nos han estado guardando después de que recibieron toda esa carga de ayuda económica del gobierno durante los últimos días de Bush y después el primer año de Obama. Se guardaron todo ese dinero y lo tienen guardado. No han empezado realmente a generar contratos. Le voy a pedir que se detenga, profesor Roberto Celis. Tenemos que ir a nuestra pausa comercial. Al regresar vamos a hablar sobre esta situación. ¿Qué va a pasar en caso de que el Senado sea recuperado por los republicanos y el Congreso también quede en manos de los republicanos? ¿Será más difícil la reforma migratoria o los republicanos van a implementar su propia reforma migratoria pensando en las elecciones presidenciales del 2016? Ya regresamos a Foro Más Latino. Antes de hablar sobre nuestro segundo tema, el debate que se realizó entre el gobernador Jerry Brown y su contendiente, el republicano Neel Kashkari, quiero preguntarle a Roberto Celis acerca de esta situación ante esta orden ejecutiva que ha sido pospuesta para después de las elecciones. ¿Qué pasaría, profesor Celis, en caso de que el Senado sea recuperado por los republicanos y también el Congreso pues estaría en manos de los republicanos? ¿Cuál será el futuro de la reforma migratoria? Yo creo que habría un estancamiento total en cuanto a la posibilidad de ver algo que muestre que va a haber un camino definido para nuestros inmigrantes, donde ellos puedan sentir que pueden ser integrados a esta sociedad norteamericana ya de manera legal, que ellos ya van a formar parte integral del país. Pero el riesgo de los republicanos también puede salir como un tiro de culata. Es decir, si ellos establecen esto y se dan cuenta de que lo único que van a generar es un odio acérrimo de parte de la comunidad latina, y cuando lleguen las elecciones del 2016 van a estar tratando de comprar y de llamar la atención para que voten a favor de los republicanos, se van a llevar un frentazo. ¿Será más difícil para el presidente Barack Obama, suponiendo, hipotéticamente hablando, si el Senado republicano, el Congreso republicano, aún sin embargo el presidente Barack Obama implementaría la orden ejecutiva? Yo creo que no va a tener otra alternativa que actuar independientemente de lo que decida el Ya no Congreso. pierde nada, ya se va. Lo ha estado haciendo, es más, lo ha estado haciendo en política externa, lo está haciendo. Pero Incluso, no como quieren los republicanos. Estamos a punto de volver a enviar tropas a Irak, estamos a punto de entrar en conflicto en Siria directamente. Parece ser que es inevitable. Los pasos que se tomaron para sacar las tropas fue un periodo nada más de tiempo. Se ve que el Medio Oriente es un polvorín y que Estados Unidos tiene que entrar ahí junto con los países aliados del área para controlar la situación y desactivar a todos esos grupos reaccionarios que no quieren la presencia de Estados Unidos o los países europeos que están en el área. Vamos a cambiar de tema, profesor Celis. Vamos a dejar por un lado esta orden ejecutiva y vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder en las elecciones del 4 de noviembre, que van a estar muy interesantes porque vamos a ver también qué va a pasar con los latinos, si van a salir a votar, si van a votar por los republicanos o definitivamente van a aplicar el voto de castigo porque ya no creen en los políticos. Estaba yo escuchando y viendo a Luis Gutiérrez, que es es un apasionado el congresista defensor de los inmigrantes, y él estaba hablando de las consecuencias que tendría
que los demócratas perdieran sus escaños en la Asamblea y en el Senado, dice, la posibilidad de realmente de ver un cambio y de realmente ver esa posibilidad de un camino a la ciudadanía sería totalmente aplazado, destruido, y hay gente muy importante que está luchando dentro. Hay algunas personas que no han hecho nada, pero hay otros norteamericanos, americanos de hueso colorado, pero que están a favor de una amnistía para los inmigrantes. Ellos serían los primeros en ser dañados por el voto de castigo para castigar al Partido Demócrata. Ahora vamos a dejar este tema, vamos a hablar sobre lo que es este debate que se realizó hace algunos días en California entre el gobernador Jerry Brown, quien está buscando su cuarta administración, y por otro lado el banquero Neel Kashkari, quien durante el debate pues fue muy agresivo, pero esto es algo ya característico que se puede decir como que el campeón, que el titular pues está ante la defensa de lo que pueda hacer el retador, y se vio muy agresivo Neel Kashkari. Fueron diferentes los temas que abordaron desde el aspecto económico. Precisamente ese día que se llevó a cabo el debate es cuando en el estado de Nevada se anuncia que esta empresa que va a producir baterías de litio que son utilizados en los automóviles eléctricos no se instala en California, sino que se va a instalar en el estado de Nevada, y esa fábrica tenía contemplado o tiene contemplado que iba a producir alrededor de 6.500 empleos que se fueron. Estaría esta planta en lo que se conoce como el Valle de Coachella, sin embargo se fue para el estado de Nevada. Otro de los asuntos que se estuvieron tocando en este debate fue las licencias de manejar para indocumentados, también la economía aquí en California, la situación de los maestros, la situación del agua, que este estado está atravesando por una sequía. Profesor, usted tuvo la oportunidad de ver este debate entre un republicano que se encuentra un 20% por debajo de las encuestas de Jerry Brown, que Jerry Brown ya es un viejo zorro, experimentado, que tiene ya una trayectoria muy amplia y que sabe lo que dicen el teje y maneje de Sacramento, además que también fue candidato presidencial aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es su reacción ante este debate? Yo vi partes del debate, no lo vi totalmente completo, vi partes, pero lo que pude aludir fue que el candidato republicano era extremadamente agresivo, que era de esperarse, tenía elementos con que manejar y cuestionaba mucho la política de Jerry Brown, y después tendía la tendencia a burlarse de Jerry Brown, ¿sí? Decía que lo único que Jerry Brown estaba haciendo era, por ejemplo, retirar las bolsas de plástico que se utilizan en los supermercados para mejorar el medio ambiente. Entonces, bueno, eran comentarios cargados de sarcasmo, ¿no? Y naturalmente que Jerry Brown contestaba a su modo. Al final del debate se hizo una encuesta y los medios de comunicación, así como las gentes que observaron el debate, llegaron a la conclusión de que aun cuando el republicano fue muy efectivo en su ataque, la mayoría dijeron que el 20% estaban con el republicano, pero los demás favorecieron a Jerry Brown. ¿El 20% de los encuestados, dice? Sí, el 20% ¿Estaban con Neel Kashkari? Dijeron que Kashkari había ganado el debate, pero los demás que entonces contestaron, un 80% dijeron que Jerry Brown en realidad había ganado el debate porque... Entonces ganó Jerry Brown, según estas encuestas. Ganó. Vamos a detenernos aquí, profesor, porque me están indicando que tenemos que ir a unos mensajes. Vámonos. Ya regresamos con este debate entre el gobernador Jerry Brown de California, quien busca su cuarta administración, y el republicano, el banquero Neel Kashkari, quien es hijo de inmigrantes de la India y que él aparentemente está por defender la clase media, y él se opone al incremento en la gasolina porque a partir del 2015 la gasolina en California sube. ¿Por qué? Por la cuestión ecológica. Le explicamos al regresar. Estamos hablando sobre este debate entre el gobernador Jerry Brown y Neel Kashkari, el republicano, quienes tuvieron un encuentro político recientemente.
Schwarzenegger. Schwarzenegger todavía sigue en la política. Schwarzenegger influye de alguna manera en la forma de pensar de Neal Kaskari. ¿Cómo recordar a Schwarzenegger? Pues empezó diciendo que él iba a entrar para administrar el Estado, que él tenía experiencia como administrador, y terminó trabajando como político. Tuvo que adaptarse y trabajar con la Asamblea del Estado, y dominada por los demócratas, su manera de pensar y su manera de actuar cambió totalmente, hizo grandes avances de tipo progresista y permitió que avanzara el Estado, claro, con algunos tumbos por ahí, personales, pero Schwarzenegger se quemó con el Partido Republicano. Él hablaba de eliminar el déficit que había provocado el demócrata Gray Davis. Sin embargo, a su salida deja a California con un déficit muy grande que ahorita aparentemente Jerry Brown lo ha superado y ha generado más de 1 millón de empleos. Claro, Jerry Brown ha sabido tomar el toro por los cuernos, y con la experiencia que tiene como político, gobernador del estado, alcalde de Oakland, etcétera, este tipo supo cómo enfrentar el problema y tenemos ahora un superávit. Ahorita que recientemente también estuvo el presidente de México aquí en California, una cosa que él manifestó era que el tema de inmigración era un tema de justicia. Sin embargo, algo que quiero resaltar o que vale la pena resaltar es que el presidente de México, durante su segundo informe de gobierno, no menciona para nada la palabra indocumentado o la palabra migrante. De acuerdo a este periodista de nombre Pepe Merino, en su discurso él menciona en 46 ocasiones la palabra reforma, en 38 ocasiones la palabra mexicanos, en 13 seguridad, en 4 empleos, en corrupción, la palabra corrupción nada más la menciona una ocasión, y la palabra migrantes o indocumentados en ninguna ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un presidente que se dice que apoya a los mexicanos o que estuvo aquí en California, por qué en el escrito, en el guión de su informe de gobierno, nunca lo manejó? Aparece la palabra inmigrantes. Inmigrantes. Porque fue una palabra que estaba vedada, que le dijeron que nunca la pronunciara, porque el tema todavía está muy vigente, y claro, pidió que pasaran una legislación que apoyara a los inmigrantes al final, pero eso fue ya una manera indirecta hacia los medios de comunicación, como abogando a Jerry Brown, pero eso fue todo. Vino él con el fin de hacer convenios comerciales entre México y California. Gracias, profesor Roberto Celis, como siempre, gracias, porque se nos va el tiempo vuela. Claro. Gracias. Gracias a ti. Con respecto al tema de esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama, la cual fue aplazada para después de las elecciones intermedias, nos podemos dar cuenta que nuevamente el tema migratorio es una amenaza y es un riesgo muy grande que nadie ha querido tomar, ni los demócratas ni los republicanos. El cálculo político por parte del presidente podrá ser aceptado si conserva el Senado. En caso contrario, estará atado de manos y estará secuestrado por un Congreso republicano, y será no solamente sobre ese tema de inmigración, será también sobre la política exterior, esos conflictos bélicos, principalmente del grupo terrorista ISIS, que amenaza con ataques incluso en el interior del país, tal y como sucediera el 11 de septiembre del 2001. Por otra parte, en caso de que los republicanos ganen el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, podría ser su oportunidad para someter su propia propuesta de inmigración y ganarse el electorado latino, que hoy por el momento está molesto y desconfiado por las falsas promesas. Sin lugar a dudas, esta molestia se verá reflejada en las elecciones del 4 de noviembre. Algunos ejercerán el voto de castigo y podrían inclinarse por los conservadores, otros quizá decidan no salir a votar, porque cuestionarían las acciones de sus representantes, quienes prometen, pero no cumplen. Le reitero el dicho popular: prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Con respecto al debate para gobernador en California entre el demócrata Jerry Brown y el conservador Neal Kaskari, según las encuestas, los recursos económicos y la experiencia está detrás del demócrata, quien se perfila para su cuarta administración.
Recuerde, el año que entra, los californianos pagaremos más por la gasolina. El tren rápido le beneficiará. Es un proyecto multimillonario que será saldado con nuestros impuestos. Aparentemente no habrá ayuda federal para este proyecto. Por otro lado, California se está recuperando. El actual gobernador ha creado 1.4 millones de nuevos empleos. Ha otorgado licencias para los indocumentados. Ha reforzado las relaciones con México y los países latinoamericanos, hablando en el terreno económico. Con respecto a su oponente Neel Kashkari, es hijo de inmigrantes, pretende eliminar las políticas del demócrata como lo es el tren rápido, la construcción de túneles para transportar agua del norte del estado a los campos agrícolas del centro de la entidad, entre otras. Qué bella es la democracia, cuando dos líderes se enfrentan intelectualmente con carácter para defender sus propuestas políticas, de tal forma que usted pueda decidir quién es su mejor candidato. El siguiente paso para usted será salir a votar. Cualquiera que sea su candidato o el apoyo a sus propuestas, es un derecho, pero también es una responsabilidad. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.